Hola, nosotros somos el grupo número 2 y hoy les vamos a presentar un concepto que es fundamental en la física y la electricidad, la energía potencial eléctrica. Este tema es clave para entender cómo funcionan las cargas eléctricas y su relación con el trabajo y la energía en sistemas eléctricos. A lo largo de esta presentación veremos su definición, fórmulas, aplicaciones y algunas ilustraciones para comprender mejor el concepto. Ahora, sin más dilación, vamos a comenzar. ¿Qué es la energía potencial eléctrica? La energía potencial eléctrica es la energía que tiene una carga debido a su posición en un campo eléctrico generado por otras cargas. Esta energía representa el trabajo que se necesita para mover una carga desde un punto de referencia hasta su posición actual sin acelerar. Podríamos compararla con la energía potencial gravitacional. Así como una piedra en lo alto de una colina tiene energía por la posición en la que se encuentra, asimismo también una carga en un campo eléctrico almacena energía dependiendo de su ubicación. Poniendo un ejemplo sencillo, si colocamos una carga cerca de otra carga con el mismo signo, sentirá una fuerza repulsiva. Esta carga tiene energía potencial que se libera si la dejamos moverse. Bien, ahora entremos un poco en matemáticas y veamos cuál es la fórmula que se utiliza para calcular la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica entre dos cargas puntuales está dada por la ecuación U es igual a K por Q sub 1 por Q sub 2 entre R, donde la U no es más que la energía potencial eléctrica medida en joules de acuerdo con el Sistema Internacional de Medidas. La K es la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre Coulomb. Q sub 1 y Q sub 2 son las magnitudes de las cargas en Coulomb y la R es la distancia entre las cargas en metros. En este caso, la U representa la energía potencial eléctrica y como ya mencionamos anteriormente, esta representa la cantidad de trabajo necesario para mover una carga desde un punto de referencia hasta una posición específica dentro de un campo eléctrico. Podemos observar que es directamente proporcional al producto de las cargas, es decir, al producto de Q sub 1 y Q sub 2. Si ambas cargas son del mismo signo, la energía será positiva y por lo tanto habrá repulsión. Por lo contrario, si son signos opuestos, será negativa y se van a atraer. También es inversamente proporcional a la distancia entre las cargas. O sea, cuanto más separadas estén las cargas, menor será su energía potencial eléctrica. Buenas tardes, mi nombre es Luis Alejandro Muñoz Castillo, soy de la matrícula 240345 y hoy les voy a hablar de la diferencia del potencial eléctrico con la energía potencial eléctrica. Pero para eso primero tenemos que hablar de cuál es la definición de potencial eléctrico. El potencial eléctrico es un concepto fundamental en la física que describe la capacidad de una carga eléctrica para realizar un trabajo en un campo eléctrico. Se define como la energía potencial por unidad de carga y se mide en voltios, representando la cantidad de trabajo necesaria para mover una unidad de carga positiva desde un punto de referencia hasta una ubicación específica del campo. A diferencia de la energía potencial eléctrica que cuantifica la almacenada en el sistema de cargas, el potencial eléctrico se enfoca en la distribución espacial del trabajo por potencial por unidad de carga. Matemáticamente, se expresa mediante la fórmula de V es igual a W sobre Q, siendo V el potencial eléctrico, o sea, en voltios, W el trabajo realizado en julios, y Q, que es la carga eléctrica en coulombs. Vamos a hablar de la diferencia del potencial eléctrico, que obviamente es diferente al potencial eléctrico simple, y por ende tiene varias características que la diferencian. Primero todo, comparten que son magnitudes escalares, pero esta magnitud se considera más útil dentro de los cálculos y que el potencial eléctrico simple. ¿Por qué? Porque se permite medir los cambios de energía entre los dos puntos en el campo eléctrico, los dos puntos que estamos hablando justamente ahí. Además, es característica del campo eléctrico. Depende únicamente de la configuración de cargas dentro del campo y además está determinado por la distribución de cargas que generan el campo. Además, es independiente de otras cargas en el campo.
Solo depende de la diferencia de energía potencial que se ubican en los dos puntos que estamos hablando, por lo que mantiene su valor independiente de las cargas que se mueven a través del campo. Por último, se puede tomar el valor cero del potencial en un punto conveniente dentro del campo, o sea que nos permite establecer un punto de referencia y nos facilita los cálculos. Ahora, expresado matemáticamente, se puede decir que es delta V igual a delta U sobre Q sub 0, siendo delta V la diferencia del potencial eléctrico entre los puntos, siendo delta U la diferencia de la energía potencial eléctrica y siendo Q sub 0 una carga de prueba. Buenas, mi nombre es Alicia Núñez y tomaré el tema sobre las superficies equipotenciales. ¿Qué es una superficie equipotencial? Básicamente es aquella en la cual todos los puntos tienen el mismo potencial. El potencial puede ser eléctrico, gravitacional o de otro tipo. Esto significa que si colocas una carga en cualquier punto de la superficie y la mueves a otro punto de la misma, no se requiere trabajo, ya que no hay una diferencia de potencial entre los puntos. Ahora tocaré las características de una superficie equipotencial. La primera y la más obvia es la constancia del potencial. Cada punto en una superficie equipotencial tiene que tener el mismo potencial eléctrico. Esto implica que no se realiza ningún trabajo al mover una carga a lo largo de la superficie. Después tenemos la perpendicularidad. Las superficies equipotenciales siempre son perpendiculares a las líneas del campo eléctrico o gravitatorio. Esto asegura que una carga en reposo en una superficie equipotencial no experimentará una fuerza neta que la mueva a lo largo de la superficie. También tenemos la configuración espacial, que es la forma de las superficies equipotenciales depende de la distribución de la carga o las masas. Por ejemplo, para una carga puntual, las superficies equipotenciales son esferas concéntricas alrededor de la carga. Y por último tenemos la densidad de las superficies. La densidad de las superficies equipotenciales está relacionada con la intensidad del campo eléctrico, donde las superficies están más cerca entre sí si el campo es más fuerte. Por último, pero no menos importante, tenemos su importancia. Las superficies equipotenciales son fundamentales en la electrostática porque permiten visualizar cómo varía el potencial eléctrico en el espacio y simplifican el cálculo de campos eléctricos y el trabajo realizado al mover las cargas. Y proporcionan una herramienta poderosa para analizar sistemas complejos. Ayudan a entender la distribución de cargas y el comportamiento de los campos eléctricos, facilitando la resolución de problemas y comprensión de la dinámica del mismo sistema. Ahora vamos a hablar del hombre al que ha sido nombrado la unidad de medida del Sistema Internacional del Potencial Eléctrico, Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta. Él nació el 18 de febrero de 1745 en Italia, en una ciudad pequeña llamada Como. Él estaba en una familia la cual estaba muy bien en la industria del derecho, y éste la quería encaminar a estudiar una carrera jurídica. Como era natural en la época, los hijos tenían que seguir el linaje, continuar dirigiendo las empresas establecidas y aumentar el valor del apellido por la ruta segura. ¿Quién diría que por exactamente romper con este status quo, Volta elevaría el nombre de su familia a lo más alto que nunca se imaginaron? Ya que después de él estudiar humanidades en la escuela, cuando él llegó a educación superior, él rompió la cadena familiar y empezó a estudiar lo que le interesaba, física y química. Ya en su vida adulta, en el año 1774, es nombrado profesor de física de la Escuela Real de Como. Pero un año después, Volta logra perpetuar su nombre por primera vez en la historia, mejorando el aparato conocido como electróforo. Cuando el electróforo perpetuo, construido básicamente por dos discos metálicos, separados por un conductor húmedo pero unidos con un circuito externo, fue creado, se produjo la primera instancia de corriente eléctrica continua y que puede ser transmitida a través de otros objetos. Ya después de eso, apenas 3 años después, ganó el reconocimiento que se merecía al ser nombrado profesor titular de la Cátedra Física Experimental en la Universidad de Pavia en 1779. Y después de dedicarse a la química,
Él descubrió y logró aislar por primera vez lo que conocemos como gas metano. Ya a este punto la comunidad científica europea sabía que este era un prodigio brillante. Luego vino la batalla de electricidad animal versus metálica. Volta era amigo de Luigi Galvani, quien se dio cuenta que el contacto de dos metales diferentes con el músculo de una rana producía electricidad, lo que generó conflictos contra científicos que creían que solo podía generarse electricidad a través de metales. Volta ganó la batalla cuando logró construir su primera pila eléctrica el 20 de marzo de 1800, demostrando su hipótesis, ya que usó la teoría que le mostró Luigi. Esta consta de 30 discos de metal separados por paños húmedos que funcionan como fuentes proveedoras de corriente continua. Poco después de probar que su experimento era replicable, fue reconocido en todo el mundo que hasta Napoleón Bonaparte en 1801 lo invitó a París a exponer su proyecto a la gente de mayor clase. Después de eso se puso en muchísimos roles, hasta fue senador del Reino de Lombardía en 1809. Pero ya para 1819 Volta decidió retirarse, abandonar la vida pública y volver a su ciudad natal de Como. Ya ahí murió pacíficamente tras una pequeña enfermedad el 5 de marzo de 1827 a la edad de 82 años, obteniendo una vida plena. Aquí expongo los dos inventos más famosos de Volta, los cuales pueden pausar y ponérselos a leer si quieren. El electróforo perpetuo y la pila eléctrica, los cuales se ven muy rudimentarios, pero para su época esto era el boom masivo de la ingeniería eléctrica. Uno sirviendo para generar electricidad de manera sencilla por medio de influencia, mientras que el otro generaba la primera corriente eléctrica continua que el mundo ha visto, lo cual hizo a el señor Volta tan famoso.